¿Cómo están, jóvenes? Buenos días. Este video tutorial ha sido elaborado para mis estudiantes de FIS 102, Física Básica 2. Hoy vamos a empezar a analizar de forma práctica el capítulo correspondiente al campo eléctrico y ley de Gauss. Inicialmente vamos a definir el campo eléctrico y luego de forma práctica vamos a determinar el campo eléctrico de un dipolo eléctrico. Para esto es necesario una introducción breve y concisa de forma teórica. Campo eléctrico. Una carga eléctrica, sea puntual o distribuida, en cualquier punto del espacio origina dos efectos físicos. Un campo eléctrico que se mide en voltios por metro, que es una magnitud física vectorial, y un potencial eléctrico que se mide en voltios y que es una magnitud física escalar. Una carga de prueba simbolizada por Q sub 0 es una carga eléctrica positiva tan pequeña que no distorsiona el campo eléctrico total. Se define el campo eléctrico como la fuerza de atracción o repulsión por cada unidad de carga eléctrica positiva. De la definición de campo eléctrico se demuestra que esta magnitud física es vectorial. Es decir, E, que es el campo eléctrico, es igual a F, que es la fuerza eléctrica, dividida entre Q sub 0. Si reemplazamos el módulo de la fuerza eléctrica de la ley de Coulomb, obtendremos en definitiva que el campo eléctrico generado por una carga puntual en módulo es igual a la constante de Coulomb multiplicada por la carga eléctrica dividida entre R minúscula al cuadrado, donde R minúscula es la distancia entre la carga Q y el punto donde se está determinando el campo eléctrico. Dipolo eléctrico. Un dipolo eléctrico es un sistema formado por dos cargas eléctricas puntuales iguales, pero de signos contrarios. En el gráfico de la diapositiva se pueden visualizar las líneas de fuerza, que son líneas imaginarias, continuas, que no se intersectan entre sí y en este caso se originan en la carga positiva e ingresan a la carga negativa menos Q. Generalmente se conoce la distancia de separación entre cargas eléctricas, en nuestro caso L mayúscula. A continuación vamos a determinar el vector campo eléctrico a cualquier distancia X y luego lo vamos a representar gráficamente. En la pizarra se tiene un dipolo eléctrico, que es un conjunto de dos cargas eléctricas iguales pero de signos contrarios. En este caso se conoce la distancia de separación, representada por L mayúscula. Las dos cargas eléctricas están dispuestas sobre el eje Y. La positiva está en el eje Y positivo y la negativa en el eje Y negativo. ¿Qué vamos a determinar? El vector campo eléctrico. Para determinar el vector campo eléctrico se tiene que conocer o indicar el punto donde vamos a hallar el campo eléctrico. Entonces, nosotros vamos a determinar el campo eléctrico en el punto P, este que sea el punto P. Y podemos apreciar que el punto P es un punto que está ubicado a lo largo de cualquier punto sobre el eje X. Una vez que hemos identificado el punto P, se supone que en ese punto está ubicada la carga de prueba, simbolizada por Q sub 0,
la cual siempre es una carga eléctrica positiva. Ahora vamos a analizar los campos eléctricos. Estrictamente hablando, en este sistema existen 1, 2 y 3 cargas eléctricas. Como existen 3 cargas eléctricas, deberían existir o existen en realidad 3 campos eléctricos. Pero en la parte teórica se ha dejado claramente establecido que esta carga eléctrica, la carga de prueba, es tan pequeño que su valor, o sea, el campo eléctrico que origina, no distorsiona el campo eléctrico total. En conclusión, solamente vamos a considerar los campos eléctricos originados por la carga más Q y por la carga menos Q. El campo eléctrico de esta carga de prueba Q sub 0 se desprecia. Empecemos entonces. Esta carga es positiva, esta carga también es positiva. Entre ellos se presenta una fuerza de repulsión. O sea, la fuerza eléctrica estaría dirigida hacia abajo. Y no olvidemos que hemos definido el campo eléctrico como la fuerza eléctrica sobre esta carga de prueba. La fuerza es un vector, consecuentemente el campo eléctrico también es un vector. Fíjense que esta ecuación nos da la siguiente información. El vector fuerza eléctrica y el vector campo eléctrico, en virtud de que Q sub 0 es positivo, son vectores paralelos por una parte y por otra tienen el mismo sentido. Entonces, decíamos, como aquí tenemos una carga positiva y esta es una carga positiva, la fuerza que se presenta es de repulsión, dirigida hacia abajo. Si la fuerza de repulsión está dirigida hacia abajo, el vector campo eléctrico tiene la misma dirección y sentido. Supongamos que la distancia de separación entre estas dos cargas es R minúscula. Paralela a esta distancia de separación está el vector campo eléctrico 1. Si este es el campo eléctrico 1, esta debe ser la carga 1 y esta debe ser la carga 2. ¿De acuerdo? Ahora, esta es una carga negativa y esta es una carga positiva. Entre estas cargas eléctricas, de acuerdo a la ley de Coulomb, se presenta una fuerza de atracción. Entonces, si esta es la distancia de separación, no olvidemos que en un dipolo eléctrico todo es simétrico. Si esta distancia es R minúscula, en virtud de que esto es L medios, esto también es L medios, esta distancia también es R minúscula. Paralela a esta distancia, pero en este caso, como las cargas son de signos contrarios, aquí aparece un campo eléctrico en ese sentido, el campo eléctrico 2. ¿Qué problema nos hemos planteado? El problema que nos hemos planteado es determinar el vector campo eléctrico en el punto P. En el punto P podemos apreciar que existen dos campos eléctricos debido a estas dos cargas. En definitiva, y de acuerdo al principio de superposición, el vector campo eléctrico en el punto P será la suma vectorial del vector campo eléctrico 1 más el vector campo eléctrico 2. Por una parte, debemos considerar que estas son cargas puntuales. De acuerdo a la exposición teórica, el campo eléctrico, el módulo del vector campo eléctrico generado por una carga puntual es igual a la constante de Coulomb, carga eléctrica, distancia de separación entre la carga y el punto donde estamos determinando el campo eléctrico. En este caso, esa distancia es L elevada al cuadrado.
Esta ecuación calcula el módulo del vector campo eléctrico. El módulo de un vector siempre es positivo. Como las distancias son iguales, las cargas también son iguales, aquí estamos calculando el módulo del vector campo eléctrico, que es igual en módulo a E sub 2. Estos dos vectores tienen la misma magnitud. Aquí nos daremos un ángulo θ. Debido a la simetría, ese ángulo θ también se repite acá. Nos damos el ángulo θ para descomponer a los vectores campos eléctricos. Volvemos a esta ecuación. ¿Qué podemos decir? El vector campo eléctrico en el punto P es igual. Vector campo eléctrico en el punto 1. Aquí está. De acuerdo a estos ejes coordenados, ¿a qué es igual E sub 1 vector? Módulo de E sub 1 coseno de θ en el eje X, componente horizontal positivo. Su componente vertical es negativa y vale menos módulo del vector sen de θ en J. Descomponemos este otro vector. Su componente horizontal es negativa y vale menos E sub 2 coseno de θ en I. Su componente vertical también es negativa. Este cateto vertical vale el módulo de E sub 2 sen de θ en J. No olvidemos que los módulos de estos dos vectores son iguales. Entre estos cuatro términos, el primero y el tercero se simplifican. El vector campo eléctrico en el punto P, ¿a qué va a ser igual? No olvidemos que el módulo de E sub 1 es igual al módulo de E sub 2. Estos dos términos son semejantes. Este término más este otro simplemente nos da menos 2 veces E sub 1 sen de θ en J. Menos 2 veces E sub 1 es el módulo del campo eléctrico generado por una carga puntual. Está aquí. Es la constante de Coulomb, la carga, dividido entre R cuadrado, por seno de θ. Seno de θ es una variable que nos hemos dado en el camino. No es dato del problema. Solo se conocen Q y L. ¿Cómo desaparece θ entonces? Mediante la geometría del problema. Podemos trazar este pequeño triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo θ. Este cateto vertical, no olvidemos que es conocido. Como la disposición del dipolo eléctrico es simétrica, esta distancia simplemente es L medios. La hipotenusa es R. Y esta distancia, decíamos al principio del problema, el punto P está ubicado sobre cualquier punto sobre el eje X. Esta distancia, desde el punto P hasta el origen de coordenadas, es cualquier distancia X. Retornamos aquí. Seno de θ. Cateto opuesto, L medios, dividido entre la hipotenusa, que es R. El vector campo eléctrico en el punto P va a ser igual, el 2 se simplifica, no olvidemos esta J, ¿no? Estamos calculando un vector, J. ¿Qué tenemos aquí? K, Q, L mayúscula, dividido R cuadrado por R, eso simplemente es R al Q, multiplicado por J. La constante de Coulomb es conocida, 9 por 10 a la 9. Q se conoce en el caso de un dipolo eléctrico. L también se conoce, pero no se conoce esta distancia R.
De aquí podemos apreciar que R corresponde a la hipotenusa de este triángulo rectángulo. Entonces reemplacemos ese valor. En definitiva, el vector campo eléctrico en el punto P va a ser igual a, no olvidemos este menos, ¿no? Menos, aquí también tenemos menos K, Q, L, J. R es la hipotenusa, es la raíz cuadrada de los cuadrados de estos catetos, es decir, L cuadrado cuartos más X cuadrado, elevado a la 1 medio, pero eso elevado al cubo. Entonces aquí vamos a tener esto en paréntesis, elevado a la 3 medios. Aquí está el vector campo eléctrico. Analizaremos nuestra respuesta. Si tenemos dos cargas eléctricas dispuestas de esta forma, la positiva en el eje Y negativo, la positiva en el eje Y positivo y la negativa en el eje Y negativo, el vector campo eléctrico, fíjense que es negativo y es un vector completamente vertical. O sea, en otras palabras, aquí estaría el vector campo eléctrico total en el punto P. Eso nos indica este signo negativo, el sentido, y J nos indica que es un vector completamente vertical. El módulo de este vector, ¿cuánto resulta ser? El módulo siempre es positivo. En el numerador vamos a tener constante de Coulomb, Q, L mayúscula, dividido entre L cuadrado cuartos más X cuadrado elevado a la 3 medios. Todo es constante en esta ecuación, excepto X. Esta última ecuación, que calcula el módulo del vector campo eléctrico total en el punto P, había sido una función que solamente depende de X, de esta distancia. La graficaremos. Representamos el eje horizontal, el eje vertical. El eje vertical corresponde a la variable dependiente, en este caso, el campo eléctrico en el punto P. Las unidades del campo eléctrico, en la exposición teórica, se indicaba que eran voltios sobre metro. Esas son las unidades más utilizadas del campo eléctrico, voltios sobre metro. Sin embargo, estrictamente hablando y recurriendo a la definición de campo eléctrico, podemos apreciar que también las unidades del campo eléctrico corresponden a unidades de fuerza, newtons, sobre unidades de carga eléctrica, coulombios. Es decir, el campo eléctrico también se mide en newtons sobre coulombio. Esta variable es la variable independiente. Esta ecuación nos mostraba que el campo eléctrico había sido función de X. Entonces esta variable debe ser X. ¿Y qué es X? X decíamos que es la distancia entre el punto P y el origen del coordenadas. Es una distancia. Entonces X, en el caso del sistema internacional, debe medirse en metros. Grafiquemos ahora esta ecuación. Como esta ecuación calcula el módulo del vector campo eléctrico, y todos sabemos que el módulo de un vector es una cantidad positiva, no existe gráfica ni en el tercer ni en el cuarto cuadrante, porque el módulo de un vector nunca es negativo. Solo existe gráfica en el primer y segundo cuadrante, por una parte. Por otra parte, ¿qué ocurre si cambiamos X por menos X? El miembro de la derecha no cambia su forma. Si cambiamos X por menos X, obtenemos la misma ecuación. ¿Eso qué significa? Que lo que grafiquemos en el primer cuadrante debe repetirse en el segundo cuadrante, porque se trata de una función par.
Y finalmente, a medida que x tienda al infinito, a medida que x aumenta, al encontrarse en el denominador, esta cantidad va disminuyendo. La gráfica que se obtiene es una gráfica muy parecida a la de una campana de Gauss. Este valor máximo corresponde cuando x es igual a 0. Cuando x es igual a 0, esta cantidad es L cubo medius. En definitiva, este valor máximo cuando x vale 0 resulta ser constante de Coulomb Q dividido, aquí hay un 2, entre L cuadrado. Ese es el valor máximo. Aquí se puede apreciar que el módulo del campo eléctrico efectivamente es una función par. De esta manera habríamos concluido este ejercicio. Lo que se pretendía realizar, y lo hemos hecho de forma práctica, es determinar el campo eléctrico de una carga puntual. No olvidemos, si se tiene un dipolo eléctrico dispuesto de esta forma, el vector campo eléctrico, se lo ha demostrado, es un vector completamente vertical y dirigido hacia abajo. Hemos determinado el módulo del vector campo eléctrico a cualquier distancia x. Se han aplicado conceptos de álgebra 1, de simetrías, y con eso se ha graficado el módulo del campo eléctrico a cualquier distancia x. Hemos concluido. Espero que este video tutorial sea útil para todos mis estudiantes de Física 2. Les agradezco por su atención. Muchas gracias y hasta otra oportunidad.